Cristina amaba el orden, amaba el sonido sordo de un sello de goma sobre un documento oficial, el olor a papel y a desinfectante que impregnaba la clínica, y la simetría perfecta de las citas en la agenda digital que ella misma había diseñado. A sus 33 años, su vida era un testimonio de su precisión. Como escribana en una comisaría, había aprendido que la verdad se esconde en los detalles, en las pequeñas inconsistencias que la mayoría pasa por alto. Y esa misma lógica la había aplicado durante 10 años para construir un imperio silencioso junto a su esposo, Edgar. Él era el rostro, el carismático pediatra adorado por la alta sociedad de Madrid. Ella era el cimiento invisible, la arquitecta que transformó una pequeña consulta en un coloso de 8 millones de dólares. Desde su impecable oficina, con vistas a los jardines interiores de la clínica, Cristina podía sentir el pulso del lugar. Cada factura pagada, cada historial médico archivado, cada turno de enfermería asignado pasaba por sus manos. Era un trabajo que la consumía, pero le daba una profunda sensación de propósito. Edgar siempre se lo decía, con esa sonrisa que desarmaba a padres ansiosos y a inversores por igual. Eres el cerebro de esta operación, mi amor. Sin ti, todo esto se derrumbaría. Y ella le creía. Creía en el futuro que estaban construyendo, en la casa más grande que planeaban comprar en La Moraleja, en los hijos que algún día llenarían sus habitaciones. Su confianza en él era tan sólida y estructurada como los archivos que manejaba, pero últimamente habían aparecido grietas en esa estructura, pequeñas fisuras, casi imperceptibles. Comenzó con las llamadas telefónicas. Edgar, que siempre había sido un libro abierto, ahora se apartaba para hablar en susurros. Si ella entraba en la habitación, cortaba la llamada abruptamente. Asuntos de un nuevo inversor. Es muy discreto, explicaba con una naturalidad que casi la convencía. Casi. Su mente, entrenada para detectar mentiras en salas de interrogatorios, registraba la tensión en su mandíbula, el brillo evasivo en sus ojos, pero lo descartaba. Era el estrés. El imperio crecía y con él la presión. Luego vinieron las noches, reuniones que se alargaban hasta la madrugada, cenas de negocios de las que volvía con el aliento oliendo a un perfume de mujer que no era el suyo. Fue un abrazo de agradecimiento de la esposa de un cliente, decía él, quitándose la chaqueta con un gesto cansado. Cristina asentía, mientras una parte de su cerebro archivaba la información. Chanel Negre 5, demasiado clásico para la esposa de un banquero de startups. Pero de nuevo elegía la lógica del amor sobre la lógica de la evidencia. ¿Por qué buscaría problemas donde no los había? Su vida era perfecta. Un pequeño perfume ajeno no iba a mancharla. Los regalos también cambiaron. Edgar, que solía conocer cada uno de sus gustos, comenzó a comprarle obsequios impersonales, caros pero vacíos. Un collar de diamantes genérico, un bolso de diseñador que no iba con su estilo sobrio. Parecía más un intento de cubrir una culpa que un gesto de amor. Un día, revisando los extractos de la tarjeta de crédito conjunta, algo que hacía por rutina como administradora, vio un cargo de una boutique de lencería de lujo. La compra se había hecho un martes por la tarde, cuando se suponía que él estaba en una conferencia. Su corazón dio un vuelco. Se imaginó a sí misma con la pieza de seda roja y la imagen le pareció ridícula. No era ella. Entonces, ¿quién era? Debe ser tu regalo de aniversario, te adelantaste, le dijo él cuando ella, incapaz de contenerse, le preguntó con una calma forzada. Su sonrisa fue tan rápida, tan ensayada, que dolió. El aniversario era en 4 meses. La mentira era tan torpe, tan evidente, que se sintió como un insulto a su inteligencia. Por primera vez, el sistema de justificaciones de Cristina comenzó a fallar. El archivo de excusas razonables en su mente se estaba quedando sin espacio. El distanciamiento
Emocional fue lo más doloroso. Sus conversaciones, antes llenas de planes y sueños compartidos, se volvieron superficiales. Hablaban del tiempo, de las noticias, de la logística de la clínica, pero ya no hablaban de ellos. Por la noche, en la cama, él le daba la espalda, creando un abismo de sábanas frías entre los dos. A veces, Cristina se quedaba despierta, escuchando su respiración acompasada, y se preguntaba en qué momento había dejado de ser su esposa para convertirse en su socia. ¿O era, en solo eso, una empleada de lujo con privilegios maritales? Una tarde, mientras organizaba unos archivos antiguos, encontró una foto de ellos de hace 8 años, en la inauguración de la primera sede de la clínica. Él la abrazaba por la cintura, con una mirada de pura adoración. Ella sonreía, radiante, con una confianza ciega en el hombre que tenía al lado. Miró esa foto y sintió un escalofrío. La mujer de la imagen ya no existía. O, peor aún, seguía ahí, pero se negaba a ver que el hombre a su lado se había convertido en un extraño. La estabilidad que tanto valoraba se sentía ahora como una jaula de oro. La rutina perfecta, el apartamento de diseño en el barrio de Salamanca, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, todo parecía un decorado. Un escenario montado para ocultar una verdad que se negaba a aceptar. La confianza se había convertido en sospecha, la seguridad en una ansiedad sorda que le oprimía el pecho. Esa mañana de martes, el aire en la clínica se sentía extrañamente pesado. El silencio era tenso. Las enfermeras la saludaban con una mezcla de prisa y compasión en la mirada. Cristina no entendía por qué. Se sentó en su escritorio, dispuesta a sumergirse en el trabajo, su único refugio seguro. Fue entonces cuando sonó el intercomunicador de su oficina. Era la voz de Edgar, pero sonaba distinta, fría, distante, como la de un director general a punto de anunciar despidos. «Cristina, ¿puedes venir a mi despacho, por favor? Tenemos que hablar». «No», dijo, «mi amor». No dijo, «cielo», solo su nombre. Y en ese tono, en esa simple omisión, Cristina supo que el orden de su vida estaba a punto de hacerse añicos para siempre. Mientras caminaba por el pasillo que ella misma había diseñado, cada paso resonaba como una cuenta atrás. El castillo de naipes temblaba y ella iba directa hacia la mano que estaba a punto de darle el último empujón. El despacho de Edgar era un santuario de éxito que Cristina había ayudado a construir. Muebles de diseño, un ventanal con vistas a la Castellana y el sutil aroma a cuero y éxito. Pero hoy el aire era gélido. Edgar estaba de pie detrás de su escritorio, no como su esposo, sino como un juez a punto de dictar sentencia. A su lado, sentada en la silla que solía ocupar Cristina en sus reuniones estratégicas, había una mujer, joven, quizá 20 años menos que ella, con un vestido rojo tan ceñido que parecía pintado sobre su piel y una sonrisa que era puro desafío. Era Valeria. «Cristina», comenzó Edgar, sin preámbulos, sin un ápice de calidez. «Valeria se unirá al equipo directivo, aportará una nueva visión al negocio». El mundo de Cristina se detuvo. Un zumbido sordo llenó sus oídos, ahogando el ruido del tráfico de Madrid. Miró a Edgar, buscando una señal, una broma de mal gusto, cualquier cosa que desmintiera la escena. Pero sus ojos eran 2 témpanos de hielo. No había amor allí, ni siquiera respeto, solo una fría y eficiente crueldad. «No entiendo», susurró ella, su voz un hilo apenas audible. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Edgar tomó una caja de cartón vacía de debajo del escritorio y la deslizó sobre la superficie de cristal pulido. El sonido fue un golpe seco, final. «Creo que sí entiendes. Tu puesto ha sido eliminado. Valeria se encargará de ahora en adelante. Por favor, recoge tus cosas personales de tu oficina. Te daremos 1 hora. Despedida». La palabra rebotó en su cerebro sin encontrar un lugar donde asentarse. Estaba despedida de su propia vida.
reemplazada. La mujer a su lado no solo era la amante, el porqué de los perfumes extraños y las llamadas a deshoras, era su sucesora. En un solo movimiento, Edgar no solo la había traicionado como esposo, sino que la había ejecutado profesionalmente en el corazón del imperio que ella había levantado con sus propias manos. Sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus manos, siempre firmes, empezaron a temblar. Se aferró al borde del escritorio para no caer. La hora siguiente fue una tortura borrosa. Caminó de regreso a su oficina sintiendo las miradas de compasión y curiosidad de los empleados. Su oficina, el espacio que había diseñado con tanto esmero, ahora se sentía ajeno, hostil. Con movimientos mecánicos, metió en la caja algunas fotos, una planta que había cuidado durante años y un par de libros. Cada objeto era un recordatorio de una vida que, hacía una hora, creía que era suya. La humillación era un ácido que le quemaba el estómago. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse frente a un público que ahora respondía a otra reina. La pesadilla no terminó ahí. Esa misma tarde, al intentar pagar un café, su tarjeta fue rechazada, y luego otra, y otra más. Edgar, en un movimiento preventivo y cruel, había congelado todas sus cuentas conjuntas, dejándolas sin un centavo. El hombre que le juró amor eterno la estaba estrangulando financieramente para asegurarse de que no tuviera recursos para luchar. Los amigos que compartían, esos que la llamaban el cerebro de la clínica en las cenas, de repente no respondían sus llamadas. En la calle vio a la esposa de uno de los inversores principales. La mujer la miró, desvió la mirada y cruzó la acera para evitarla. Estaba sola. Era una paria. Se vio obligada a dejar el lujoso apartamento de Salamanca y mudarse a un pequeño estudio alquilado con el poco dinero que tenía en efectivo. El silencio de ese lugar anónimo era ensordecedor. Se sentaba en el suelo, rodeada de cajas, y el peso de 10 años de amor y trabajo se le venía encima. El shock inicial dio paso a un dolor profundo, un agujero negro en el pecho que amenazaba con devorarla. Se cuestionó todo: su inteligencia, su valía, su capacidad para juzgar a las personas. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo construir un altar para el hombre que ahora la destruía con tanto desprecio? La tristeza se convirtió en ira una semana después. Un mensajero le entregó un sobre de un prestigioso bufete de abogados. Dentro, un acuerdo de confidencialidad, un documento abusivo que la obligaba a guardar silencio sobre cualquier aspecto de la clínica, bajo amenaza de acciones legales que la llevarían a la ruina total. Edgar no solo quería borrarla, quería amordazarla. Fue entonces cuando algo dentro de Cristina se rompió, o mejor dicho, se solidificó. El velo del amor y el dolor se rasgó, y debajo apareció la escribana, la mujer entrenada para ver la verdad en los detalles, para encontrar patrones donde otros solo veían caos. Ese documento no era una simple precaución legal, era una declaración de miedo. Edgar tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que una esposa despechada contara sus infidelidades? No, era algo más. Su mente, su único activo ahora, comenzó a trabajar. Se sentó en el suelo de su nuevo apartamento, cerró los ojos y empezó a rebobinar. Años de archivos, facturas, correos electrónicos, conversaciones a media voz, las anomalías que su corazón leal había ignorado. Su cerebro analítico las trajo al frente. Facturas infladas a compañías de seguros que ella había cuestionado y Edgar había justificado como ajustes administrativos. Un proveedor farmacéutico nuevo y desconocido que de repente se convirtió en el principal suministrador de la clínica, con costos exorbitantes. Las donaciones a fundaciones de investigación que parecían empresas fantasma.
El imperio de Edgar no solo se había construido sobre el trabajo de ella, se había construido sobre un cimiento podrido. Y ella, la arquitecta, tenía los planos. Armada con una nueva y fría determinación, Cristina encendió su viejo portátil. No buscaba venganza, buscaba la verdad, buscaba justicia. Recordó las copias de seguridad de los servidores de la clínica que ella misma, por protocolo, había configurado para guardarse en una nube externa y encriptada, una a la que solo ella tenía acceso. Una precaución que Edgar había olvidado. Durante semanas convirtió su pequeño apartamento en un centro de investigación. Las paredes se llenaron de notas y diagramas. Rastreó transferencias bancarias, cruzó datos, investigó a los directivos de esa misteriosa farmacéutica y entonces lo encontró. El esquema era brillante en su maldad. Edgar no solo estaba estafando a los seguros, estaba recetando tratamientos experimentales y carísimos de esa farmacéutica, de la cual él era accionista secreto a través de una sociedad offshore, a niños con enfermedades comunes, poniendo en riesgo su salud para inflar sus ganancias. El horror de su descubrimiento la dejó sin aliento. Esto ya no era sobre una traición amorosa, era sobre niños, sobre vidas inocentes. La imagen de Edgar, el pediatra de los ricos y famosos, el hombre que encantaba a los padres con su sonrisa devota, se disolvió para revelar a un monstruo. Cristina no preparó una demanda de divorcio ruidosa. Su enfoque era profesional, metódico, implacable. Compiló un dossier, pruebas irrefutables, registros bancarios triangulados, correos electrónicos encriptados que logró recuperar. Incluso contactó anónimamente a algunos padres, haciéndose pasar por una investigadora de seguros, y sus testimonios sobre los extraños efectos secundarios de los tratamientos de vanguardia de Edgar fueron la pieza final. No estaba construyendo el caso de una esposa despechada, estaba construyendo el caso de una fiscal, un caso que ningún abogado, por caro que fuera, podría desmantelar. El silencio ya no era su prisión. Estaba a punto de convertirlo en su arma más poderosa. El dossier reposaba sobre la única mesa de su apartamento. No era un simple conjunto de papeles, era un arma forjada en noches de insomnio, alimentada por café frío y una rabia helada y precisa. Cada página, cada extracto bancario, cada correo electrónico recuperado era un ladrillo en la pared que estaba a punto de derrumbarse sobre Edgar. Cristina lo revisó una última vez, no con la ansiedad de una esposa traicionada, sino con la fría objetividad de la escribana que siempre había sido. Los nombres de los niños, las fechas de los tratamientos fraudulentos, los números de las cuentas en paraísos fiscales. Todo estaba allí, conectado en una red irrefutable de codicia. Su plan nunca fue el escándalo público, nunca fue la confrontación gritada en un restaurante caro. Eso era el estilo de Valeria, no el suyo. Su venganza sería silenciosa, burocrática y, por lo tanto, mucho más letal. Su poder no estaba en el volumen de su voz, sino en la contundencia de sus pruebas. Cogió su teléfono. Marcó un número que no había usado en 90 años, pero que conocía de memoria, el del inspector Morales, un viejo colega de la comisaría, un hombre de los de antes, de esos cuya integridad era tan inamovible como su bigote canoso. Morales, contestó la voz grave al otro lado. Inspector, soy Cristina, Cristina Rivas. Hubo una pausa. Él sabía quién era, sabía de su matrimonio con el famoso doctor. Cristina, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo algo para ti, dijo ella, su voz firme. Delincuencia económica y fiscal. De las grandes. Silencio de nuevo. Morales era un perro de presa. Olfateó la seriedad en su tono. ¿Dónde te veo?, preguntó él, sin más rodeos. Se encontraron en un café anónimo, lejos de los barrios lujosos que ella solía frecuentar.
un lugar con olor a fritura y a vidas corrientes. Cristina le entregó el dossier. Morales lo abrió y sus cejas se arquearon al leer el nombre en la primera página. Clínica Pediátrica Alarcón. Levantó la vista, sus ojos clavándose en los de ella. ¿El negocio de tu marido?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y cautela. Cristina tomó un sorbo de su café, un gesto lento y deliberado. «¿Era?», respondió. Esa única palabra fue toda la explicación que Morales necesitó. Vio en sus ojos no el despecho de una mujer herida, sino la determinación de una oficial de la ley que había descubierto un crimen. Pasó las páginas, su expresión endureciéndose con cada prueba, con cada nombre de un niño usado como peón en un juego millonario. «Esto es dinamita, Cristina», susurró, cerrando la carpeta. «Si todo esto se comprueba...» «Está comprobado», lo interrumpió ella. «Cada dato está verificado 3 veces. Tienes los números de cuenta, los registros de la farmacéutica fantasma, todo». Morales asintió lentamente. Guardó el dossier en su maletín como si contuviera material radioactivo. «No has hecho nada ilegal para conseguir esto, ¿verdad?», preguntó, más por protocolo que por sospecha real. «Usé una copia de seguridad personal de los servidores, una que yo misma configuré hace años. Él nunca supo que existía», explicó ella. «Soy la administradora, o lo era. Tenía acceso a todo». El inspector se levantó, le puso una mano en el hombro, un gesto de respeto profesional. «Déjamelo a mí. Y Cristina, ten cuidado». Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Cristina encendió la mecha y ahora solo podía esperar la explosión. Cada sirena en la calle le erizaba la piel. Cada llamada de un número desconocido le aceleraba el pulso. Intentaba mantener una rutina, buscar trabajo, reconstruir su vida, pero una parte de su mente estaba en una cuenta atrás constante. Se preguntaba si Edgar sospecharía algo, si Valeria, con su instinto de supervivencia, notaría la calma que precede a la tormenta. Pero no hubo nada. La vida de ellos continuaba, brillante y pública. Vio una foto en una revista de sociedad, Edgar y Valeria en una gala benéfica, sonriendo para las cámaras. Él, el filántropo; ella, la nueva y deslumbrante ejecutiva. Y por un momento, una duda helada la asaltó. ¿Y si se salían con la suya? ¿Y si el poder y el dinero de Edgar eran demasiado grandes incluso para la verdad? La respuesta llegó un miércoles por la mañana. Cristina estaba en la cocina de su pequeño apartamento, preparándose un té, cuando su teléfono vibró sobre la encimera. Era una alerta de noticias. El titular le saltó a la vista, grande, brutal, definitivo. Escándalo en la sanidad de lujo. Detenido el prestigioso pediatra Edgar Alarcón por fraude masivo y mala. Praxis. Debajo una foto de Edgar con el rostro desencajado, siendo escoltado por 2 agentes de paisano fuera de la clínica. Su clínica, el imperio que ella construyó y que ahora se desmoronaba en directo para todo el país. Cristina no sonrió. No sintió una oleada de triunfo. Solo sintió una profunda, inmensa y liberadora exhalación, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 años. El peso sobre su pecho se disolvió. El orden, su amado orden, había sido restaurado. No por la venganza, sino por la justicia. Apoyó la taza en la encimera, miró por la ventana el cielo gris de Madrid y por primera vez en meses sintió que el futuro era una página en blanco. Una que, esta vez, escribiría sola. El colapso fue total y espectacular. El nombre de Edgar Alarcón, antes un sinónimo de prestigio y confianza, se convirtió en la comidilla de todos los noticieros. Las imágenes de su arresto se repetían en un bucle infinito. El rostro pálido, la mirada de incredulidad, la arrogancia desmoronándose bajo los flashes de las cámaras. La clínica, su reluciente imperio de cristal y acero, fue clausurada, sus puertas selladas con cintas policiales
que parecían cicatrices en su fachada impecable. El escándalo no solo destapó un fraude millonario, destapó la podredumbre moral de un hombre que había jugado con la salud de niños para financiar una vida de lujos y mentiras. Los amigos de la alta sociedad, aquellos que brindaban con él en galas benéficas, se evaporaron. Sus nombres fueron borrados de las listas de invitados y sus llamadas desviadas al buzón de voz. La reputación, ese activo intangible que tanto valoraba, se hizo cenizas de la noche a la mañana. Valeria, la nueva visión del negocio, demostró tener una visión muy clara de su propio futuro. Desapareció a los 2 días del arresto, no sin antes vaciar la última cuenta que Edgar había logrado mantener oculta. Lo abandonó con la misma frialdad quirúrgica con la que él había despedido a Cristina. El karma a veces no susurra, grita. Meses después, el juicio fue un mero trámite. Las pruebas compiladas por Cristina eran tan abrumadoras que la defensa de Edgar fue un susurro patético contra un huracán. Fue sentenciado a años de prisión y cada centavo de su fortuna fue embargado para crear un fondo de compensación para las familias afectadas. Su último vistazo a la libertad fue el de una sala de tribunal llena de padres que lo miraban no con odio, sino con un profundo y doloroso desprecio. La soledad de su celda se convirtió en su nuevo imperio, un reino de silencio, donde los únicos fantasmas que lo visitaban eran los rostros de los niños que traicionó y el recuerdo de la mujer que lo había construido todo para luego, con la misma precisión, derrumbarlo. Un año más tarde, el aire en la comisaría del Distrito Centro olía a café cargado, a papel y a una honestidad cruda que Cristina había extrañado. Había vuelto a su antiguo puesto, no como una mujer derrotada que regresa al nido, sino como una veterana que vuelve del frente de batalla. Su escritorio era un caos organizado, cubierto de expedientes y notas adhesivas. Sus colegas la respetaban. Veían en su mirada tranquila una fuerza que no estaba antes, una serenidad forjada en el fuego. Ya no era la sombra de nadie, era simplemente Cristina. Su apartamento ya no estaba en el barrio de Salamanca. Ahora vivía en un estudio luminoso en Malasaña, un lugar más pequeño, pero infinitamente más grande en autenticidad. Las paredes no estaban decoradas con arte caro y vacío, sino con fotos de sus viajes, con estanterías llenas de libros que sí había leído y con una pequeña planta que había sobrevivido a la mudanza, creciendo fuerte y verde como ella. A veces, por la noche, se sentaba junto a la ventana, observando la vida bullir en las calles. No sentía nostalgia por el lujo perdido. Al contrario, sentía una gratitud inmensa por la sencillez recuperada. Había perdido una fortuna, pero había ganado su alma. No estaba en una nueva relación. No la necesitaba. Estaba en una relación consigo misma, aprendiendo a confiar de nuevo en su propio juicio, a disfrutar de su propia compañía. El dolor de la traición se había transformado en una cicatriz, un recordatorio no de su debilidad, sino de su increíble capacidad para sobrevivir y sanar. Una tarde de martes, exactamente 1 año y 1 día después de su despido, mientras revisaba un caso de robos menores, su teléfono personal vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de un número desconocido, encriptado. Su corazón no se aceleró con miedo, sino con la vieja y familiar curiosidad de la escribana. Abrió el mensaje. Eran solo unas pocas palabras. El fraude era solo la punta del iceberg. Sé lo que él hacía en el sótano de la clínica. Cristina levantó la vista del teléfono. El ruido de la comisaría se desvaneció. El imperio de Edgar había caído, pero su oscuridad, al parecer, tenía raíces mucho más profundas. Una calma gélida la invadió. No era miedo, era determinación. Su guerra no había terminado. Quizá solo acababa de empezar. La traición
No te define, te revela. Te muestra de qué estás hecho cuando te quitan todo y te enseña que a veces, para renacer, primero tienes que arder por completo. Y de esas cenizas puedes levantarte más fuerte, más sabio y sobre todo más libre que nunca. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.